para ello está aquí con nosotros el licenciado Carlos Aguirre Marín, que él es director de la Alianza de Maestros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Bienvenido, Carlos. Gracias, gracias. Felicidades. Felicidades también, a todos. Exacto, Sí, claro. también Claro. te toca la felicitación. Y bien lo hemos tocado durante todo el programa y lo platicábamos también en nosotros. Qué importante es que de verdad existe esta comunicación entre los padres de familia y los docentes, porque aunque en la escuela se les dan las clases y las herramientas, al final del día hay tareas. Y las tareas que los papás tienen que apoyar para que el niño las pueda realizar. Cuéntanos un poquito. Ok, bueno, pues primero a nombre de la Alianza de Maestros, una vez más, muchas gracias por recibirnos. Gracias a todos los que están realizando este espacio. Y pues bueno, compartirles que en primer lugar, el hecho del binomio padres de familia, maestros es fundamental. Sí. Todos los modelos educativos exitosos que tienen este complemento, que tienen esta connotación, llevan sobre todo en beneficio del alumno. Déjenme compartirles algo muy importante. Tenemos que construir nuevas formas de diálogo. Anteriormente se tiene mucho la idea de que, híjole, ya me mandó a hablar el maestro, dice el padre de familias, para regañarme para algo, ¿no? No, ahora tenemos que construir una relación en donde el maestro pueda decirle también al padre de familia, oye, tu hijo va muy bien, ha mejorado, Claro. hoy está en esta condición. El padre de familia también puede compartirle y decirle al maestro, oye, te pido por favor que pongas atención en mi hijo porque ha pasado ta. Claro. O sea, debemos de construir una relación mucho más propositiva, mucho más en favor del alumno en ese contexto, porque a final de cuentas los dos tienen algo en común. Los dos van a ser un factor fundamental para su educación. Es que dicen que la casa es la continuación, ¿no?, de la escuela en cuestiones de educación. Pero también, Carlos, cuéntanos un poco cómo ha evolucionado la comunicación entre las familias y los maestros, porque la verdad es que yo me acuerdo y me remoto a mis años escolares y los maestros eran hasta personajes intocables, ¿sabes? No podías pasar esta barrera, ¿no? Porque era la autoridad, era la figura, la persona que tenía el poder y hasta ahí podías llegar. Ya no podías... ¿Cuándo podías irte a comer con un maestro? ¿O cuándo podías mandar ahora un WhatsApp? Y ahora se hace. Ya hay este acercamiento, ya hasta podríamos decir que algunos padres de familia se hacen amigos o se hacen cómplices de los maestros. Así es. Bueno, miren, aquí valdría la pena hacer una aclaración y creo que es muy importante. Hoy en día, el momento que nos está pidiendo es que tengamos cercanía, que nos encontremos. Miren, la autoridad no se debe de perder. Exacto. Claro. Ni el padre de familia puede desacreditar al maestro, ni el maestro debe desacreditar al padre de familia. Wow. Eso es lo peor que puede suceder en ese sentido. Pero construir una verdadera relación, una relación de comunicación fraterna, amable, constante, eso es lo que hoy más necesitamos. Tú hace rato decías, oye, irse a comer. ¿Por qué no? Generar lazos de convivencia en el cual, manteniendo esta gran posición de respeto, en ambos casos, el alumno entienda que tiene dos grandes pilares que le van a ayudar en conocimiento, en formación, pero sobre todo en trascendencia humana. Hijo, qué bonito lo dices, porque además, como bien lo decía también Enrique, o sea, es esta parte, sí, de la autoridad, sí, como dices tú, de los papás, pero yo creo que también los estudiantes, o cuando fuimos estudiantes, te sentías mucho más en confianza y aprendías mucho más cuando tenías esta apertura también con el profesor, cuando no era el de, ay, no, Dios, qué miedo, no me explica nada, llega y escribe, no. Cuando tenías esta comunicación más abierta, la verdad es que es importante, y saber que tus papás están al pendiente también de tus, que bueno, a los que andan reprobando ahí les da miedito, ¿no? Ya les va a decir que reprobé la materia, pero también esto es importante porque a lo mejor no es que no sepa, es que a lo mejor tengo otra manera que el maestro me puede apoyar para entender mejor su clase. Mira, yo creo que aquí debemos de impulsar dos detalles. El maestro tiene que entender, y lo tenemos muy claro, que además de compartir conocimientos, tenemos que ser formadores. Formadores de la persona humana. El alumno, en la medida en que siente que este maestro le puede brindar esta serie de elementos, claro que va a crecer. Claro. ¿Quién no quiere un maestro? Y yo les invito a todos los que están aquí en el CED incluso, que recuerden tan solo en 3 minutos o en menos, aquel maestro que los hizo trascender. Claro. Y les puedo asegurar que ese maestro no lo recuerdan por el apodo, lo recuerdan por el nombre. Sí, claro. Porque verdaderamente hizo algo tan importante en nuestra vida que nos dejó este sello. Un detalle que yo siempre comparto con los maestros. ¿Qué lección de vida les estamos dejando a los alumnos día con día? Y lo que hoy necesitamos es maestros que formen a los alumnos y que les dejen lecciones de vida en ese contexto. Oye, Carlos, ¿te refieres tú a, por ejemplo,
es importante saber y entender la historia, la naturaleza, las ciencias políticas, la matemática, el español, pero va mucho más allá la relación o la educación que puedes tener con un maestro y un alumno. Es estos valores humanos, estas pues cuestiones que tienen que ver también con los sentimientos de cualquier persona, ¿no? Claro. Que eso a veces se deja Claro. de lado en las escuelas. Claro. Bueno, de hecho les voy a decir algo. Yo me he encontrado con maestros que son capaces de caminar hasta 3 horas para ir al encuentro de sus alumnos. Wow. Me he encontrado maestros de la sierra en donde tienen que atravesar un río durante 40 minutos, fíjense, atravesar un río durante 40 minutos para llegar a dar su clase. Eso no solamente es impartir conocimiento, es amor, Exacto. Sí. es cariño por el alumno. Y eso es esa es la gran fórmula que tenemos que entender. Ahora imagínate, el amor de los padres, el cariño del maestro, ¿qué va a generar en estos alumnos? Hombres de éxito. Claro. Exacto, porque les va a generar seguridad, les va a generar Así es. confianza y al final del día, bueno, van a saber que los retos los van a poder superar porque lo están viendo todos los días, ¿no? Tanto en casa como en la escuela. Así es, totalmente de acuerdo. Oye, Carlos, ¿cómo podríamos hacerle, por ejemplo, con los niños más chiquitos que apenas están arrancando con pues el inicio de su vida escolar? A veces tienen miedos y que pues los papás los dejen en las escuelas por varias horas. ¿Cómo podríamos explicarles que al final del día los maestros van a ser la extensión de los padres en la escuela y van a ser pues estos modelos que los van a estar acompañando para que pues al final del camino ellos se conviertan en mejores seres humanos? Así es, mira, yo creo que aquí el punto medular es no perder el sentido de la autoridad. La autoridad no nos resta amistad. Sí. La autoridad no nos resta una sana y adecuada convivencia. Si a los niños desde chiquitos les enseñamos a entender que hay una autoridad con respeto, pero con cordialidad y sobre todo con trato humano, estamos del otro lado. Creo que es bien importante, sobre todo, también recordarle, creo, por lo que dices a los papás, tampoco se pueden hacer comentarios de, está loco tu maestro, no, que tu maestro, porque entonces, como ves, y mi mamá lo está desacreditando, claro que el maestro es un loco y no le pongo atención. O sea, desde nosotros ese lenguaje y esa comunicación, pues también es de, no, es tu maestro y respétalo, Así ¿no? Es tu maestro, hazle caso. Miren, cuando la autoridad se lastima, tanto del maestro como del padre de familia, todos perdemos. Ahí está, tiene que ser un ganar-ganar, mi Quique. Pues así es, y tiene que ser. Muchísimas gracias, Muchas gracias Carlos, a todos por estar ustedes. con nosotros y nuevamente muchas felicidades. No, felicidades a todos los maestros, Eso miren, está. y sobre todo Ok. aquellos que en serio construyen día a día con los chicos México mejor. Claro Gracias a que ustedes. sí, no, de Felicidades verdad. también. Gracias. Gracias, que Gracias. tengas excelente día.